Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Arranca Aire Rico. Hola Sapo, ¿qué tal? Qué curioso que me preguntes qué hago porque estamos juntos desde las 7 de la mañana, más o No, menos. disculpame, pero no. Disculpame, pero... Mira, vos sos muy de llegar tarde de desayunos, por lo cual yo llego antes que vos. No es verdad que llego tarde, es que arranco en otro lado. ¿Tá? Es que arranco en otro lado. Ah, Nicolás, batalla, seguramente se adelanta, y no lo sé, pero seguramente sea así, se adelantan a las 5 de la mañana, se debe leer todos los diarios, ¿no? 5 menos cuarto me 5 menos cuarto. Y después desayuna, recién después ahí introduce algo de alimento en su cuerpo. Eso no lo sabés porque no amanecemos juntos. No, y después definís que estás pronto como para pisar un medio de comunicación, porque estás suficientemente informado. Pero después nos separamos, Nico. Yo, de hecho, hoy ¿viste esas películas? ¿Alguna viste esa película de George Clooney y Michelle Pfeiffer? Que ambos son padres y están como, ¿no? Corriendo arriba para abajo, que tienen que dejar al niño, no sé qué. Hoy tuve uno de esos días, ¿viste? Que estás corriendo y llegas tarde a todos lados. ¿Era George Clooney o eras Pfeiffer? Porque te siento lejos de los dos. No era ninguno de los dos, era más bien... ¿Cómo se llama esta obra, no? Atendé. ¿Entiendo? Sí. No, es Marino. Un abrazo a Marino. El auto. El auto de tira. El patrullero. El patrullero cantó fuego. No duró ni un año. Nada, O sea, ¿es una crítica a la gestión de negro? No, me te voy a decir una cosa. A la de Martinelli. Te voy a contar una infidencia, que es que el Ministerio del Interior tiene, y creo que acá capaz que, digamos el Ministerio del Interior. Sí, por lo menos el Ministerio del Interior. Por lo menos el Ministerio del Interior tiene que renovar su flota cuando los automóviles llegan a los 75.000 kilómetros. Ajá. Es por eso que yo tengo un auto de tira, como les suelen decir, ¿no? Porque hubo renovación de flota. ¿Cómo haces para acceder a uno de esos vehículos que te venden a los 75.000 kilómetros? Yo entiendo que, el nunca taxi y nunca patrullero es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, bueno, nunca. Justamente, Nico, ¿para qué hace uno periodismo? Para tener contactos, para sacar beneficios no es del Estado. No, es un dato que te apareció. No. Te cuento la película completa. Vas a una automotora y justo la automotora trabaja con esos autos, ¿no? De un ministerio que tiene que es una concesión que tiene la automotora que tiene, digo, pues es un mercado apetecible. Sí, no tenés. No, dice Macarena. Poné la voz, Macarena, no te cagues. ¿Cómo andás, querida? No cambies las Buenas palabras, no edites, no edites, decí lo mismo que dijiste. Voy a repetir Sí. lo que dije hace 10 segundos. Capaz lo compraron en un remate y te cagaron. Bueno, no, pero no. Se salió al aire, te aviso. No lo de Maca. No, tengo entendido. Un poco me parece que va por la línea que plantea Nico. Yo qué sé, tenés, digamos. O capaz que hay digamos, un llamado y hay las automotoras se presentan y una accede a esa flota. Pero hay remates de los autos incautados. Sí. Vos podés acceder como persona Pero este no es particular. incautado, No, por eso. Pero vos no sabés que perteneció al No. Ministerio del Interior, el de Heber. Había sido incautado. Ajá. No, pero ese era el del Betito, decís vos. Claro. No, pero estos son autos de la flota del Ministerio del Interior. O sea, algunos eran patrulleros, otros eran automóviles usados para las autoridades, para trasladarlas. Mi única pregunta ¿esto fue patrullero o fue utilizado por un jerarca? No, este auto hacía trabajo de oficina, te dije. Claro, no, porque patrullero, ya lo hablamos esto, porque patrullero tiene un desgaste. El desgaste del patrullero que tiene que acelerar en pocas cuadras, o sea, tiene otro desgaste urbano. Y El contanos, patrullero ¿qué te dijo el vendedor de autos, Sapo? No, es un auto de oficina. Un auto de oficina. Obvio. Iba solo hasta la impresora. Del escritorio de la impresora. 75.000 kilómetros hizo así, imprimiendo o cambiando el tóner, a lo sumo. Nunca en un operativo. Que el único que me importaba a mí. Y ahí fui confiadamente. Y viene bien. Salvo, bueno, ahora justamente me llamaban porque hubo algún problema. Que veníamos, bueno, nada, no importa, no estamos todo el día juntos porque hay momentos en que porque fuiste Michelle Pfeiffer en el correr del día. Michelle Pfeiffer, está largo, ya está, ¿no? Se acabó el año, ¿no? Vamos cerrando el año. ¿Cómo se acabó el año? Esto no arrancó todavía, Sapo. Vos mismo, hoy sí.
que quiero decir, me ofendí un poco. Ajá. Recibiste una invitación Sí. que era una invitación además para vos solo. Eso quiere decir, no era una invitación para el equipo, pero tampoco era una invitación para el sapo plus one, ¿no? Más uno. Porque yo ya me siento de alguna forma, con todo el tiempo que compartimos juntos, Sí. perdón, Ana, Sí. tengo el derecho a ser el más uno tuyo. Sí, en este totalmente. momento, ¿no? Totalmente. Una pasó? invitación para algo que es casi que el festejo de arranque del año. Vos sabés que para mí está muy el año está larguísimo, pues, ¿verdad, no? Lo muestro acá. ¿Dónde está la cámara? Acá, la cámara. Para los que están diciendo, recibió un hace sobre de foco un César. político. Sí, claro, recibió un Sí. sobre de un político. No Uno sé, más. No sé, un Iván. carajo. Ahí va, perfecto. César Divino. Lo voy a leer, simplemente emula una invitación de un casamiento, ¿no? Porque incluso viene con la mini tarjetita adosada, ¿no? Que ahora se las leo. Acá está la mini tarjetita. Que es la posta. Que es la posta, es la posta. Que está también, o sea, ¿para qué hace uno periodismo para este tipo de tarjetitas? Básicamente es que es la invitación. Es el cumpleaños de Rodrigo Goñi. No es Sí, la está bien, invitación pero a la el sesión. año pasado cumplió Sebastián Valdomir, este año cumple Rodrigo Goñi. La invitación a la sesión que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo del corriente a la hora 14 para proceder a la elección de su presidente para el segundo periodo de la L. ¿El número romanos? Bueno. Vamos. No llegué. L números romanos, vamos ya. A ver, ¿quién es el primero? ¿50? Sí, Gracias. 50ª. Gracias. No me salía. Bueno, No sé si está bien. No. en todo caso, hay una formalidad que es que se va a elegir el presidente. Todos sabemos quién va a ser el presidente, pero una formalidad en donde se define que Rodrigo Goñi va a presidir la Cámara de Diputados. Sí, es un acuerdo político que se hace al inicio de la legislatura. Segunda barra, ¿eh? No sé si es VIP, ¿no? ¿Es con lugar? Es segunda barra. Bueno, entiendo que es. Hay una primera barra, por lo menos. Sí, a las 16 hablaría el presidente electo. Incógnita. ¿Quién será? Y después la chiquitita, que es por la cual todos hacemos periodismo acá, que es, luego de finalizar la ceremonia, se ofrecerá un brindis en el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Así que bueno, increíblemente yo ya estoy para cerrar el año y al legislativo se le da por arrancar el año en marzo. ¿Entendés? Esto recién comienza. Con todo lo que elaboró la comisión permanente, encima todavía ni siquiera arrancaron formalmente. Yo en marzo me voy, Nico. A eso. Bueno, marzo está libre. Este es un año que tiene ausencia, ya lo sabemos. Marzo está libre. Si te querés ir en marzo, podés irte en marzo. Sí, en marzo te podés ir. Ya en abril te diré, sapo. Ya no. Abril, mayo, está comprometido. Bueno, está bien. Tomo apunte. ¿Qué arranca? A ver, en marzo asume el presidente de la Cámara de Diputados. En marzo ahora nomás. El agotamiento también, te lo voy a decir como padre, estoy seguro que muchos padres estarán alineados. Tiene que ver con que los niños hace mucho tiempo ya están en vacaciones y tienen mucho tiempo al pedo y hay que colocarlos en diferentes lugares y a veces no es fácil. Está divino pasar con tus hijos, pero llega un momento que los hijos piden otra cosa y para eso se crearon los centros de educación, para depositar niños, no para que aprendan, no para... No, es para una política de cuidados. Es una política, es el sistema de cuidados más antiguo del país y del mundo, ¿no? La primera escuela fue en el país donde se creó la primera escuela, bueno, es el país donde creó el primer sistema de cuidados. Porque las escuelas no son para formar ciudadanos, no son para formar profesionalmente y en valores a los niños, son para tenerlos ocupados mientras los padres hacen otras cosas. Antes de eso se los mandaba a trabajar a los niños, que también servía como política de cuidados. No se los cuidaba mucho, pero no los tenías en la casa. Exactamente. Entonces, a lo que voy es que también a los padres se les puede hacer largo el año, justamente porque todavía estamos en vacaciones y hay algunos colegios que arrancan en febrero, las clases en la mayor parte de los centros educativos arrancan en marzo. ¿Y qué, a ver, en qué andan muchos padres en este momento? Armando el kit de materiales, por ejemplo. Yo valoro el esfuerzo del enganche, sí. ¿no? Ajá, bien, perfecto. Porque te estás anticipando al tema. Gracias. Lo valoro, pero no es medio... Yo no sé, no tengo elementos para esto. No soy padre. 11 de febrero no es temprano para ir a comprar los kits de escuela. La lista la tenés que empezar a
No, perdón. Una de las actividades, justamente, cuando no tenés más actividades que hacer con tus hijos, es, por ejemplo, mirar la lista de materiales, ¿no? Y empezar a decir, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué no? ¿Qué hay que renovar? ¿Qué cosas nuevas? Un año nuevo, yo que sé, antes no usabas compás. Este año te va a tocar usar compás. Oh, wow, hay que comprar un compás. O entra a jugar la calculadora. Está bien, le estás tratando de dar color, pero me imagino que vos no lees el programa, sí, ¿no? El plan de estudio de Julia este año para ver si en geometría empiezan a tener que usar compás. No, es verdad que te mandan una lista de compás, materiales, Nicolás. pero te la mandan Hay el año una anterior. lista de materiales. Claro. Pero el año anterior. Yo la tengo Eso de en diciembre del te la dan pasado. con el carnet ¿En de fin serio? de Claro, año. sí, sí. Pero eso te lo dan, eso Sí. te lo dan Puede ser. en todo el sistema, Puede sobre ser todo que en no el sean sistema todos, público o en es los privados. Bueno. Sí, yo soy hijo de la educación Pero- privada, Nico, ¿verdad? Ah, pero que es una novedad para vos, ¿Eh? ¿no? Primero, ¿Qué? no sé cómo funciona la educación privada. Bueno, está, Porque te la hice estoy contando. toda la trayectoria de la educación te pública. la estoy contando. Pero aparte de esa ansiedad que hablaba el Sapo como estudiante, yo me acuerdo de la emoción de que me estén llegando las clases y poder abrir la cartuchera de nuevo, ver qué me Querer tener una faltaba. cartuchera nueva, Sí, por ejemplo. Sí, y claro, en mi caso veces te podía dicen no, tener una cartuchera claro. algunos años o ver qué tenía, capaz el semicírculo. Empezaba con geometría y tenía Claro, que el kit usar es geometría, claro, escuadra. hojas de calcar, no sí. sé, elegir los cuadernos, el diseño del cuaderno. ¿Ustedes Era no forraban emocionante ir a cuadernos de comprar los chico? útiles. Sí, todo Sí. eso sí, pero. ¿Con qué pero forraban los cuadernos? Para ver No saludar a eran Nico Sí, Couri, termina, arroba dale. Nico Couri, como andás querido. Arroba César Yacosa, un nostálgico de la vida. Switcher Master Estrella, ¿cómo andás? Ahora sí, gracias por la música. Era un mojón importantísimo el momento en que vos podías forrar los cuadernos con tu propia estética. Agarrabas alguna revista, ¿nunca lo hicieron? Agarrar alguna revista, por ejemplo, y forrarlo. Me miran con cara de... yo soy medio marciano, capaz, ¿no? Capaz que a mí me permitirían por mi educación. Pero yo tenía una forma de que no molestaras en clase. No lo hacía en clase. Pero tenía algunos cuadernos forrados con hojas de condorito, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo que el forro iba de determinado color y Sí, claro. con una reglamentación hasta cierta edad y después ya no tenía forrado de cuadernos ni de guarnola. Pero fue una moda como los Terians, ¿entendés? Allá en el 86. Claro. Sé que se pegó eso de forrar los cuadernos con revistas, yo qué sé. O diario. Capaz que soy un... Pero había No, otros solidario. compañeros que lo hacían No también. me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Yo no me acuerdo lo ni hice. siquiera si... O sea, asumo que cuaderno fue en la escuela y cuadernola en el liceo, pero no sé si todos los años de escuela estaban forrados los cuadernos ni siquiera. No, Para no. mí que no, para mí los primeros años. No, sí. Yo recuerdo que en algún momento tuve que empezar a jugar con el forro más plastificado. Es verdad, había un forro Sí, plastificado. lo que pasa sí. es que los rompía. O sea, era muy desprolijo, los metía todos doblados y eso protegía más el cuaderno, si no era imposible. Porque se forraba con un papel glacé. Con algo parecido a papel Parecido, glacé, claro, sí. no era papel glacé, pero era, Pero era algo similar. Es un material muy similar. Sí. Pero sí, recuerdo los que eran más duritos, como tenían como una textura. Pero eso era top. Era tope de gama. No, bueno, cheto. eso era en re nuestra cheto. época ya no era tanto pegama, ¿eh? Yo también escuela pública. No, bueno, Sí, pero sí. está bien. Pero yo, escuela privada eso era tope de gama. Estamos hablando- hay una diferencia de había 10 años, por lo tecnologías menos. distintas, Había ¿entendés? tecnología diferente. Puede O ser. sea, vos estás hablando de la dictadura, casi. Casi, sí. Salí de la dictadura. 77. Yo volteé la dictadura, o sea que O más o 70. menos ahí. 77 o 78. 78 soy yo. Ah, yo soy 89. Yo te estoy hablando y ya había caído el muro de Dijo Berlín, 86. ¿entendés? Está bien, sí. Claro. Ya había más productos digamos. Y bueno, sí. La globalización había llegado al Uruguay y los plásticos también, ¿no? Exacto. Está bien, bueno. De todas formas, lo que decía Sí. es. Pero esto puede haber cambiado perfectamente. Lo que digo es que no tenía presente eso de que la lista te viniera del año anterior. Bueno, O sea, en general era algo que sí tenías cosas para comprar a veces. En otros casos se entregan en las escuelas materiales. Pero es una lista que se va construyendo en los primeros días de clase. que se va construyendo los Sí, videos de el clase. primer día la maestra te decía, Te da la lista de... bueno, vamos a precisar materiales. estas cosas. Ujú. Está bien. Bueno, puede ser. Y vos ves que reciclabas también, porque no tenés por qué salir a comprar todo de nuevo. Por eso te digo, o sea, claro, decir, no, quiero la goma de Paw Patrol. No, la goma, tenés 3 gomas que te sobraron del año pasado, 2 que le afanaste a tu compañerito de banco, ¿no?
con esa vas a jugar por lo menos la mitad de... No te equivoques. Goma, ¿por qué? ¿Te vas a equivocar? No, claro, exactamente, borrar lo menos posible. Con esa mentalidad no vas a llegar a ningún lado si ya estás pensando cómo enmendar tus errores. Igual debe ser todo mucho más barato. Temo, por ejemplo, de jugar para el inicio de clase, ¿no? Fuerte. O sea, ahí te armás la lista de materiales por 2 mangos. Digo, para este gobierno que le puso el impuesto al consumo. Aprovechen este inicio de clase que todavía no está vigente el impuesto. El impuesto, exactamente. Hay mucha papelería que está agradeciendo este momento, ¿no? Trabajo uruguayo agradecido. Pero vos, el uruguayo no es tonto, Nico. El uruguayo, vos armás la lista de materiales en Temu versus la lista de materiales en la papelería. O sea, obviamente no vas a conseguir todo, pero buena parte de las cosas sí. Calculadoras, yo decía, por ejemplo, hay un año que empezás a usar calculadora, ¿no? ¿Cuánto es una calculadora escolar? ¿Usás en la escuela calculadora? No recuerdo. Sí. O sea, si te aprendés las tablas, Sapo, ¿precisás calculadora? No, bueno, no. ¿En la escuela? Pero vos no usabas la calculadora científica en un momento. ¿En la escuela no? No, en la escuela no. Pero, o sea, yo sé que vos fuiste un colegio sí. que saca presidentes. Está bien. ¿No? Pero en mi escuela no se usaba la calculadora científica. No, todavía no te puedo, no me sé todas las tablas, amigo, así que no va por ahí. Pero en la escuela, ¿por qué no? O sea, para hacer porque básicamente tenés que aprender a razonar y hacerlo por vos mismo. Pero es lo mismo que la inteligencia artificial. O sea, cuando apareció la calculadora vos aprendés, digamos, el mecanismo para realizar las cuentas. Una vez que lo incorporaste, ya sabés el procedimiento. Ahora, para acelerar y avanzar en la complejización de las tareas, las cuentas más básicas, que sabes cómo hacerlas, pero para acelerar el tiempo, bueno, las haces con la calculadora. Para poder hacer cosas más complejas. Creo que por eso en el liceo sí se utiliza, pero en la escuela creo que no. Porque justamente estás en el proceso previo. Claro, bueno, igual ahora tenés la ceibalita, ¿no? Entonces, la calculadora la tenés ahí. Tampoco la utilizan todas las horas de clase. Todos tienen dispositivos Ceibal hoy y vos decís que puedes hacer la cuenta por ahí, por ejemplo. En la vida real, ChatGPT. Sí, una cuenta compleja. No, pero pará, ChatGPT, vos no podés tener el celular en la clase. Pero en la computadora, ¿por qué en el celular? Porque en clase, te digo. En el Ceibarita. En la Ceibarita podés tener ChatGPT. Y tenés internet, ¿no? Pero podés tener ChatGPT. Sí, Podés entrar a la página web de ChatGPT ¿Por qué y hacen ponerle así? la pregunta. No sé. ¿Está bien que tengan ChatGPT los niños en el aula? Poderse No se lo sé. puede. No sé si hay. Tengo cara de pedagogo. Bueno, yo qué sé. No sé si está bien o está mal. Entiendo que no es un razonamiento muy distinto a si vos que querés que tengan calculadora científica en la escuela. No, científica no, calculadora secas. Apelo a todos los maestros y maestras que están escuchando en este momento, que son muchos, y seguramente ya me van a mandar mensajes diciendo si se usan o no. No los que estén en el curso de defensa personal, del cual vamos a hablar en otro Tranquilo, momento. no te adelante, Nicolás. ¿En la escuela se usa calculadora? Claro que sí, pone una persona. Sí, claro, reusan los gurises. Que esté bien es otra cosa. Todos tienen dispositivos Ceibal hoy día también, claro. Ponía este o esta oyente. Bueno, todo esto para decir que... Para entrar en la polémica del día, básicamente. A ver, por un lado la información pura y dura. El BPS finalmente confirmó cuándo se va a habilitar la búsqueda para confirmar si le corresponde a una familia, a un niño, cobrar el bono escolar implementado en este periodo de gobierno. Va a haber alrededor de 170.000 niños que van a cobrar este bono escolar durante el año 2026. Algunos van a cobrarlo junto con la asignación familiar el 3 de marzo. Otros, quienes no cobran asignación familiar, van a recibir el pago a través de los locales de pago descentralizado como Habitat, Red Pagos o Supermercados El Dorado. En la página web de la ANEP hay un link específico que te permite verificar si a tu hijo le corresponde o no cobrar el bono escolar. ¿Cómo se convirtió esto en una polémica? Bueno, ya vamos. Sí, la pregunta a esta hora, es, ¿el bono escolar es un logro de la gestión de Orsi o es una promesa incumplida de la gestión de Orsi? Sí, al final del capítulo vamos a llegar a esa discusión. Ahí vamos a sintetizar el debate. Esta nueva polémica, polémica incluso la podríamos poner entre signos de interrogación. No, si está Esquipán en el medio, por ejemplo, es polémica. O sea, hay dos diputados. Es una definición muy arriesgada la que estás haciendo. Bueno, si hay, entonces te lo hago más amplio, si hay dos políticos. Diputados que se responden un tuit. Sí,
polémica. Bueno. Esa es la definición de polémica en estos tiempos. Si esa es tu definición, sí, podemos decir que es una polémica porque esa situación se dio, efectivamente se cumplió con ese requisito. A ver, vamos a elegir como uno de los inicios posibles de esta polémica, según la definición del Sapo, una nota del Observador de ayer, un título que rezaba lo siguiente. El bono escolar de 2.500 pesos iba a ser universal al inicio de clase de este 2026, pero dejará fuera a más de 130.000 alumnos por problemas de gestión presupuestal. Ese era el título del Observador del día de ayer, que agregaba que en un comunicado en que la ANEP aclara que el apoyo no requiere inscripción alguna ni dar datos personales, algo de lo que comentaba Sapo recién, se especifica que este marzo recibirán el bono los 3 primeros quintiles, pero en el proyecto de presupuesto y en la promesa del gobierno se dice llegar al 100% este 2026. Ese es el nudo de una de las derivaciones que tenía. Había un compromiso de que esto fuera universal a partir del 2026 y sin embargo, solo los 3 primeros quintiles van a estar accediendo a esto a partir de este año. ¿Qué más dice la nota del Observador? Que cuando el gobierno decidió dar un impulso a las familias de escolares más vulnerables y adelantó el bono escolar para los quintiles 1 y 2 en las vacaciones de invierno pasadas, las autoridades aclararon que a partir del 2026 se iba a extender a todos. Recordemos, esto fue un compromiso de campaña de Yamandu Orsi, no el cuándo, sino el bono escolar, este apoyo de 2.500 pesos para las familias de los chiquilines que van a la escuela, con una vocación de que esto fuera efectivamente universal. Recuerdo, por cómo se había dado la discusión en la campaña, que no estaba claro si iba a ser efectivamente o no para el primer año de gobierno, o sea, para el año pasado. Finalmente eso entre otras cosas porque el gobierno iba a asumir con las clases ya arrancando en marzo. Y esto finalmente se terminó adelantando para los quintiles 1 y 2, o sea, las familias más vulnerables, a mediados del año pasado, en las vacaciones de invierno. Para retomar la segunda mitad del año escolar, el gobierno define arrancar este nuevo programa, pero con los primeros 2 quintiles. Exacto. Lo que dice la nota del Observador, o mejor dicho, lo que recuerda la nota del Observador es que en la propia página oficial del Frente Amplio se detalló que esta medida, que era una de las prioridades del Ejecutivo, iba a abarcar en 2026 a todos los niños que concurren a las escuelas públicas. Dice que 3 párrafos después dice que se cobrará a partir de febrero como una manera de tener un incentivo para los preparativos del año lectivo. De hecho, uno puede ver todavía publicaciones de la página del Frente Amplio donde se habla de esto, de que 100.000 alumnos de las escuelas públicas iban a recibir en julio del año pasado este bono de 2.500 pesos y que la medida iba a abarcar en 2026, o sea, este año, a todos los niños que concurren a las escuelas públicas. Podemos repasar parte de lo que se decía en aquel momento. Estábamos básicamente en eso, en el reinicio de las clases a mitad de año del año pasado, cuando el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, hablaba a propósito de esta medida. Se estaba anunciando el bono escolar para esos primeros 2 quintiles. O sea, para los niños de los quintiles 1, de los hogares de los quintiles 1 y 2, que se estaba dando el año pasado, y se adelantaba que para este año ya todos iban a estar recibiendo el bono escolar. Sí, y un agregado más, y que ese bono escolar se iba a dar en febrero, que es otra de las discusiones Exacto. que se está dando en este momento. Vamos a escuchar, esto era Cayani en julio del 2025. Brindarle beneficio por parte del gobierno. Bueno, esto es un compromiso del presidente Orsi y lo que esperamos es el año que viene a pagar de inicio de cursos en febrero para todas las niñas y niños que asisten a jardines y escuelas públicas del país, es decir, abarcar a todos los niños. En este caso estamos abarcando a los más vulnerables. Esto va a hacer que para el año 2026 la inversión en bono escolar esté en el entorno de los $20 millones. Para quienes no estaban siguiendo la transmisión por YouTube, quien hacía la nota era alguien que trabaja en comunicación de Presidencia de la República. Por lo pronto el micrófono tenía el logo de Presidencia de la República, con lo cual esto era, digamos, no era una nota que Cayani dio así como así, era una nota que el presidente de la ANEP termina dando como comunicación oficial, en definitiva, de parte del gobierno, más allá de la autonomía que tiene
que tiene la ANEP. ¿Qué más dice la nota del Observador? Que recuerda que al final de la página 275 del proyecto de presupuesto de la ANEP se aclara que en 2025 la meta es llegar al 37,4% de los niños, que fue lo que se dio en las vacaciones de invierno, pero la meta es llegar al 2026 al 100%. Y sigue la nota. Perdón, hay que recordar que los diferentes incisos o organismos mandan su propio presupuesto que después se discute en el Parlamento. Exacto. La ANEP envió su propio presupuesto, es ahí donde está, en ese proyecto presupuestal que aparece el 100% para el 2026, pero el Ejecutivo termina enviando otro proyecto que es el que termina siendo votado y que prevé lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Pero ahora avanzamos hacia ahí. Recuerda la nota del Observador, o consigna la nota del Observador de ayer, que en las asignaciones familiares de febrero no se incluyó el bono escolar. Ahí escuchábamos que la idea era que sí, que estuviera. Y la responsable de comunicación de la ANEP aclaró que el pago va a empezar en marzo, a partir del 3 de marzo, sea luego de comenzado el año lectivo y no previo como había sido comprometido. Pero dice la nota que lo más llamativo está en el segundo párrafo de un comunicado que la ANEP le envió a los medios de comunicación el lunes de esta semana. Y era una misiva pidiendo ayuda a difundir que no era necesario inscribirse para cobrar el bono si le corresponde, porque al parecer en las redes sociales están circulando mensajes falsos. Y dice la nota que en el segundo párrafo de esta comunicación que se dio a conocer el lunes, se lee que los bonos de vuelta a clase se van a pagar este año en el correr del mes de marzo de acuerdo a lo previsto y según las pautas establecidas por la ANEP. En 2027, más de 170.000 niños y niñas de escuelas públicas pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3 cobrarán el bono junto al pago de las asignaciones familiares o a través de redes de cobranza siguiendo los mismos criterios que se aplicaron en 2025. Y lo que concluye la nota del Observador a propósito de esto es que la ANEP reconoce que no lo van a cobrar todos, al menos por ahora, como sí se había dicho, por ejemplo, en la página oficial del Frente Amplio y las declaraciones de las autoridades, como escuchábamos recién ANEP, que por lo pronto va a ser gradual, o sea, en 2026 se suma el quintil 3 al 1 y 2, que ya empezaron a cobrarlo en 2025. En 2027 se sumará el quintil 4 y en 2028 lo hará el quintil 5. Entonces la potencial polémica es la siguiente. Vos tenés un... Me gusta que ya no sea polémica, sino potencial polémica. Potencial polémica es, tenés un anuncio de campaña con un presidente hablando de que la intención es darle un bono escolar a los niños de la educación pública. No especifica, digamos, ya iremos a eso. Tenés la página de Frente Amplio hablando en el mismo sentido. Tenés en el presupuesto que envía ANEP al Parlamento hablando de que a partir del 2026 todos los niños de las escuelas públicas van a recibir este bono escolar. Y no sé si tenés alguna otra referencia más. Bueno, y tenés al propio Pablo Caggiani en julio de 2025 diciendo que esperan que para el 2026 todos los niños de todos los quintiles cobren este bono escolar y que ese bono escolar se iba a dar en febrero. Exacto. Bueno, esto... ¿Qué ameritó? Ameritó polémica. Exactamente. Encendió las alarmas de la oposición que salió a cuestionar que estábamos frente a otra promesa incumplida del gobierno. Ameritó, por ejemplo, una declaración del actual senador colorado, expresidente de la ANEP, o sea, el rol que tiene Pablo Caggiani en este momento, que podemos ver en unas declaraciones que le daba a Telemundo. Promesa del Frente Amplio incumplida, iba a ser para el 2025, después fue para el 2026, ahora llega el 2026 y por cuestiones burocráticas no va a ser para todos. Yo creo que cuando se prometen las cosas hay que tener mínimas nociones de gestión, lo que claramente en diversas áreas no ha pasado y no las voy a detallar. También llamo a la reflexión. Ustedes saben que está estudiado que la entrega directa de dinero es los beneficios que menos le llegan a los implicados. Existe evidencia nacional e internacional de ese tema. Yo quiero preguntar, y lo he dicho, si se va a suprimir toda la entrega de útiles escolares, de túnicas, de capas, de botas que en la ANEP dábamos a aquellos que más lo necesitaban y en la cantidad que lo dábamos. Primaria hizo un gran esfuerzo en ese sentido. ¿Esto sustituye eso o es complementario? ¿Cómo se va a verificar que efectivamente beneficia a los niños? Así que habrá muchas cosas también para conversar.
Es interesante porque, a ver, ahora vamos a la polémica que estamos, digamos, relatando, pero el otro planteo de Robert Silva es la herramienta, o sea, es un cuestionamiento de la herramienta, o sea, que es mejor darle dinero sabiendo que ese dinero eventualmente puede no llegar al destino esperado, que es que se compre, por ejemplo, útiles para el comienzo de clases o ropa o lo que sea. Y lo otro es los útiles y demás cosas que le dábamos al inicio de clase a los niños. ¿Eso se va a discontinuar o no? Son preguntas. La primera, Sí, bueno, es más filosófica y más, digamos, de mirada sobre la herramienta. La otra es una pregunta que seguramente se puede responder con un simple llamado, ¿no? ¿Se discontinuó o no la entrega de los útiles que hacía la administración anterior? Sí, de alguna forma es un doble golpe, porque le pega a la medida en sí misma y le pega al eventual no cumplimiento de la medida prometida. Claro, pero ahí va, sigamos la línea de la medida no prometida, que es la oposición entiende que el gobierno prometió que para el 2026 todos los niños que asisten a las escuelas del país van a tener el bono escolar. Y nos enterábamos a través de una misiva en donde en realidad se anunciaba de una fake news de que el gobierno solo le va a dar este bono a los niños de los 3 primeros quintiles, ¿no? Esa es la polémica planteada, o sea, están incumpliendo una promesa de campaña. Al punto que viene un pedido de acceso a información, un pedido de informe, ¿no? No podía faltar. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, hace una publicación en su cuenta de Twitter dando cuenta de que realizó un pedido de informes. Podemos ver por ahí cómo lo planteaba, pero básicamente es eso. Ahí lo estamos viendo. Presenté un pedido de informes a la ANEP tras conocerse que el bono escolar de 2.500 pesos anunciado como universal no llegará a todos los escolares. 130.000 niños quedan afuera y el pago se hará una vez iniciadas las clases. En el pedido solicitamos que la ANEP explique por qué se decidió no hacerlo universal y por qué se paga después del inicio del año lectivo cuando debía ser un apoyo previo para la compra de útiles, túnicas y materiales escolares. Por ahí entonces va la requisitoria de información de parte del diputado Felipe Schipani. Bien, y acá empezamos lentamente a develar el misterio, porque el tuit de Felipe Schipani vienen varias respuestas, pero viene una respuesta. Lo que para vos constituye polémica es que haya habido una respuesta a este tuit de Felipe Schipani. Sí. Porque, a ver, hay una parte que sigue sin responderse, que es por qué se define darlo en marzo y no en febrero, como se había anunciado originalmente, ¿no? Con el argumento de que, bueno, en febrero justamente es el momento en que vos empezás a comprar los útiles para arrancar las clases. Bueno, se va a hacer en marzo. Ahora, sobre lo otro, sobre por qué quedaron 2 quintiles afuera, ¿no? Cuando el propio presupuesto de la ANEP planteaba que en el 2026 todos los quintiles iban a acceder al bono escolar. Antes de ir hacia ahí, el presupuesto de la ANEP, como vos bien decías, es el presupuesto de la ANEP que, en lo que refiere a recursos para la educación, siempre es mucho más generoso que el que termina enviando el Ejecutivo, ¿no? Creo que recibió 1/3 la ANEP de lo que pidió. Sí, no recuerdo cuándo fue la proporción, pero claramente fue menos. Después está la discusión de ese compromiso que, por ejemplo, escuchábamos a Casciani, a Pablo Casciani asumir. ¿De dónde viene? ¿No? Porque, digamos, la discusión... Viene de la expectativa de la ANEP. Viene de la como expectativa... presidente de la ANEP. Sí, pero Casciani también lo refiere como un compromiso del gobierno y del presidente Yamandu Orsi. Ahí fuimos un poquito para atrás para ver de dónde salía, o por lo menos si estaba en alguno de los hitos fundacionales, podemos decir, de los compromisos de gestión del Frente Amplio en campaña electoral, porque para que sea una promesa electoral incumplida debería ser estar datada de la campaña electoral. Si no, en todo caso, es un anuncio que después se termina desdibujando, pero vos ya fuiste electo. Y por lo pronto, capaz que aparece ese archivo de una rueda de prensa que no pudimos ver, pero por lo pronto, en lo que fueron digamos, vos tenías las bases programáticas del Frente Amplio, que son más generales y ameritan las discusiones que ya hemos tenido a partir del episodio de Valcorba, por ejemplo. Pero esta medida concreta aparece, por ejemplo, sí en las 43, creo que eran prioridades de San Carlos, del Real de San Carlos que hizo Orsi en Colonia, cuando bajó a tierra algunas prioridades concretas, digamos, que tenían como eje, o que bajaban a tierra o aterrizaban algunas de las cosas que aparecían en el programa. Ahí
explícitamente se habla de un apoyo en el comienzo de clases a los niños y niñas de educación inicial y primaria. Dice, la medida es implementar un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial, jardines y escuelas de la ANEP para el arranque de clases. Da un mínimo contexto de esta medida. Dice garantizar el derecho universal al acceso a la educación, y esta medida contempla a las capas medias propendiendo a una mirada universal, ¿no? No especifica por lo pronto si esto es para el periodo de gestión, si es para el primer año, si es para el segundo año, no lo dice. Sí dice que la idea es propender a que sea a que tenga una mirada universal. Y después están las 63 medidas del Consejo de Ministros de marzo, el Consejo de Ministros donde quedaron definidas las medidas concretas que asumía cada área o cada ministerio del gobierno de Orsi, del gabinete de Orsi. Y ahí, en las 63 medidas, aparece una que dice implementar un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial, jardines y escuelas de la ANEP para el arranque de clases. Tampoco se llega a decir, por lo pronto, en el documento que nosotros tenemos para ir mirando cómo van los avances de gestión, del cual Negro, por ejemplo, hablaba de un error el otro día en la entrevista por aquello de la creación de los 2.000 cargos policiales. Bueno, en este caso, en esta medida concreta del apoyo de 2.500 pesos, no aparece el 2026 como el año en el cual esto deba ser universal. De todas formas, sí aparece más adelante, por ejemplo, en esta declaración que escuchábamos recién de Pablo Cayán. Claro, o sea que el Ejecutivo cuando traza sus líneas de trabajo no dice que se va a universalizar, y tampoco en todo caso dice cuándo se va a universalizar el bono. Pero por lo pronto en esos hitos no lo encontré tampoco. No. En el debate presidencial también Orsi menciona la medida, pero de nuevo no habla de que esto sea a partir de 2026. Pero cuando llega el momento de que cada organismo mande su presupuesto, ¿no? La ANEP manda ese presupuesto y dice que en el 2026 van a universalizar el bono escolar. Es decir, todos los quintiles van a acceder a ese bono escolar. Y sobre eso se monta en todo caso la oposición también para hacer las críticas. Pero ¿qué sucedió? O sea, la ANEP mandó su presupuesto, pero el Ejecutivo mandó el suyo también. Y eso después se terminó trabajando en el propio Parlamento, y el pedido de informe de Felipe Schipani y al tuit que leíamos recién, por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, y acá tenemos polémica porque tenemos un diputado respondiendo al otro, ¿listo? Le ponía: Felipe, así lo votamos todos en mayúscula, en el presupuesto nacional, vos incluido. Es una vergüenza hacer un pedido de informes por algo que sabemos desde agosto. Hubiera sido hermoso hacerlo universal desde el primer año, pero viste que heredamos el déficit fiscal más grande de los últimos años. Ya aprovecha también y le mete un palito. Y adjunta una captura de pantalla de la página del presupuesto nacional, el que termina siendo aprobado, enviado por el Poder Ejecutivo, donde se habla de cómo sería la cadencia de la cantidad de estudiantes que recibirían o que serían beneficiarios del bono escolar, a partir del cual aparecen los 170.000, redondeando, de 2026, y sí empieza a subir ese número en 2027, los 229.000, y llegando a los 305.000 en 2028 y 2029, ahí cuando ya queden incluidos el último quintil, que es el último en incorporar. Claro, entonces, si bien todavía no está respondido por qué se entregó en marzo y no en febrero, desde agosto, porque también le respondió, por ejemplo, a Diego Echeverría, el diputado del Partido Nacional, la propia Inés Cortés, le puso: Diego, me extraña de vos, ese artículo lo votamos en el presupuesto nacional, ¿dónde está la sorpresa? Lo sabemos de agosto, de hecho tu partido lo acompañó. Una de dos, o no saben lo que votan o están sumándose a una manija por lo menos oportunista, le ponía Inés Cortés, porque es verdad, efectivamente, si bien la ANEP había mandado en su presupuesto el interés o la idea de que todos los niños accedieran a partir de 2026 a este bono escolar, el presupuesto y las cámaras votaron que iba a ser progresivo y que este año 2026 se iba a entregar a los 3 primeros quintiles. Como para reforzar esa idea, el diputado del MPP, Joaquín Sequeira, subió hace unas horas una entrevista que intuyo que es más o menos de agosto. Del 2 de septiembre del año pasado. Exactamente, una vez que se había votado el presupuesto nacional, donde comentaba justamente eso. Como para decir, en Oriental. En Oriental. Miren que esto mismo ya lo dijimos, ya lo blanqueamos, o sea, no es ninguna novedad. Vamos a escucharlo.
¿Cómo se traduce ese programa en acciones concretas? Son los compromisos de campaña que anunció Yamandú en Colonia, en la campaña del año pasado, y que se traducen en 63 medidas concretas. Si vos mirás el presupuesto, lo que ya se ha hecho y mucho de lo que viene en el presupuesto está completamente alineado con esas 63 medidas que son el programa de gobierno, y vamos hacia ahí. En esto de que la situación fiscal en la que encontramos el país está más comprometida de lo que nos imaginábamos, esto nos obligó un poco a repensar la agenda. Pongo un ejemplo bien concreto: el bono de los 2.500 pesos al inicio de las clases para educación inicial y primaria. Es un bono que va a ser universal para todos los gurises. Este año se hizo para los 2 primeros quintiles de ingreso. A partir del año que viene se agrega el tercer quintil y después el cuarto y el quinto. Es decir, algo que es universal, que nos hubiera gustado hacerlo de lleno del primer día, lo vamos a escalonar en 3 años, pero vamos a cumplir con el compromiso. Ahí está, es verdad, no se había votado el presupuesto todavía, pero ya estaba definido que iban a escalonar el bono por, digamos, el déficit heredado, según el argumento del oficialismo en ese momento. Sí, ahí tenés, digamos, dos situaciones distintas. Una es lo que vos decías, el cobro en febrero o en marzo, que si la idea y el sentido tiene que ver con un apoyo a las familias, sobre todo las más vulnerables, más allá de que la discusión está en si se va a universalizar o no a tiempo. Pero bueno, la idea es una ayuda en el inicio de clase, en la medida que lo van a estar recibiendo después que las clases ya están comenzando, no cumple con ese sentido que debería tener. Por eso originalmente la idea es que hubiese sido en febrero. La nota del Observador de ayer hablaba de problemas de gestión presupuestal, por los cuales no se terminó incluyendo en las asignaciones familiares de febrero y se va a hacer ahora en marzo. O sea, eso efectivamente no terminó saliendo como había sido comprometido. Después está la otra discusión de, bueno, ¿en qué medida o hasta qué punto esto es una promesa incumplida o es un avance gradual de un compromiso de campaña que estaba pensado en algún momento sin definir cuándo, en algún momento se intentó para el 2026 y termina escalonándose de esa forma, sin sorpresas para la oposición más allá de la salida de ahora, porque según por lo menos lo que están señalando desde el Frente Amplio, todos votaron esos artículos. Hay un bluff en parte de la oposición por no autoalertarse de que esto mismo lo habían votado ya a mediados del año pasado, en la segunda mitad del año pasado. Después, la polémica, en todo caso, capaz que tiene asidero, o sea, es una promesa incumplida. Si uno va, por lo que repasaba vos, Nico, si uno va a lo que planteó Presidencia, nunca se habló de tiempos, ¿no? Nunca se habló de en qué periodo de tiempo se iba a totalizar el bono escolar. Por lo pronto, en esos hitos que te marqué yo, o sea, las medidas de San Carlos, el debate presidencial y los compromisos del gabinete de marzo de 2025, no estaba establecido, sí aparecía esta medida, pero no estaba establecido el 2026 como una medida universal. Claro, pero vos después tenés un anuncio de Pablo Cayani en julio de 2025, donde dice que esperan que para 2026 esté universalizado el bono escolar. Ahí hay un anuncio que genera una expectativa. O sea, vos podés agarrarte en todo caso de ese anuncio de Cayani, que después obviamente ese anuncio fue revertido en la discusión presupuestal, y la ANEP tenía la intención de que a partir de 2026 se universalizara el bono, y no sucedió por la carestía presupuestal que dice tener el gobierno. Pero se hizo un anuncio en julio de 2025. Sí. Entonces vos en tu caso te puedes agarrar de ese anuncio puntual de Cayani para decir que incumplieron la promesa. Lo que pasa ahí, la pregunta es si eso entra dentro del cuadro de promesas incumplidas. Bueno, por eso. Porque la carga promesas incumplidas, o por lo menos yo la interpreto en la discusión política vernácula, tiene que ver con cosas que vos dijiste en campaña y que después no pudiste mantener. Sí, ¿no? Tiene que ver con esos 63 puntos o los 43 puntos. Hay que ver de cuáles puntos nos agarramos, pero yo creo que para hacerle el tic al gobierno, creo que tenés que agarrarte de eso o de anuncios que hizo el presidente, por ejemplo, en el debate o en campaña. Exacto. ¿No? Esas son las cosas a las cuales tenés que agarrarte como promesa de campaña. Si no está del todo asentado que, digamos, esto se va a ejecutar en determinado tiempo, bueno, decís, ¿se le puede achacar al gobierno incumplir la promesa? Está difícil. Me parece que está difícil. Salvo que aparezca otro archivo
que referente a lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Por lo pronto, sí, bien la oposición en marcar por qué en febrero por qué en marzo y no febrero. Quizás hiciste una de más a la hora de... Si la votaste en el presupuesto, Sí. Ya prescribió para criticarla ahora, ¿no? Bueno, por eso te digo, o sea, es complicada. Después Robert Silva me parece que fue un poco más allá, Sí. y me parece interesante en todo caso. Por eso digo, descartemos, digamos, el grito de Schipani, ¿no? No es un grito, es un pedido de informe. Pedido El sapo es un instrumento que tienen los legisladores cuando para lo pongo requerir en- información y controlar al gobierno. Cuando hablo de grito hablo de su tweet, ¿no? Que más allá del pedido de informe es una serie de calificaciones. Pero sí el planteo de Robert Silva de si es la herramienta. O sea, este gobierno entendió que no, que la herramienta efectiva es darle plata a las familias al inicio de clase. Y está gobernando el Frente Amplio y bueno, va a ir por ese lado. Hubieran ganado, estás Bueno, diciendo. a una. No, pero le pueden decir, perfectamente le pueden decir a Robert Silva, pero no quita que no sea una discusión Válida. válida, digamos, y a evaluar también, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene una Ex- medida como esta? Porque tiene cierto costo fiscal. Hablaba de 20 millones de dólares. 20 Pablo millones de Cayenne, dólares por cuando se universalice va a costar 20 millones de dólares. ejemplo. Sí. A evaluar si efectivamente ese dinero se está usando para el fin que el gobierno cree que se le debe dar, que es básicamente para fortalecer a las familias en un momento tan complicado como el inicio de clases, donde tenés que hacer gastos extra que capaz que no te da la plata, ¿no? Básicamente eso. O sea que bien Robert Silva en el planteo, me parece. Después hay otra discusión que en este caso se plantea desde el mismo Frente Amplio y lo pone arriba de la mesa la diputada Julieta Sierra. Podemos ver en una publicación en su cuenta de Twitter, donde en el primer párrafo va sobre lo mismo, ¿no? Ya estaba previsto en el presupuesto que el bono escolar se entregara de forma gradual. Este año quintiles 1, 2 y 3 y en los últimos años 4 y 5. Es decir, empezar por quienes más lo necesitan, por supuesto. Y donde agrega el ángulo de discusión posible es en el segundo párrafo, que dice: es más, mi opinión meramente personal directamente es que el quintil de mayores ingresos no debería recibirlo, pero en los compromisos hablamos de universalizar y así será. Que eso es lo otro, ¿no? Digamos, la focalización, lo haces universal para todos los niños que van a la escuela pública y al jardín, o en realidad se lo da solo a quienes tenés medido, que son los quintiles de los hogares que más lo necesitan. Claro, ya que tenés quintiles, justamente, tenés discernido por quintiles a la población. Digo, lo está focalizando ahora, ya de por sí, porque lo está focalizando en los quintiles 1, 2 y 3. Claro, ¿por qué ir hacia una universalización cuando en realidad sabés que en realidad quienes realmente lo necesitan son estos quintiles? ¿Y por qué no dar más plata a menos quintiles? Por ejemplo, podría ser Con un criterio progresivo. una fórmula. ¿No? Sí. Ahí va, y el quintil 5 termina recibiendo 500 pesos, el quintil 1 5.000 y en el medio los va graduando. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, es una fórmula alternativa. Me parece que está bien planteado. Bueno, lo de Julieta pero Sierra. ahí lo mismo, a Julieta Sierra o a vos que estás proponiendo otras ideas, Sí. hubieran ganado. Hubiera ganado, La sapo. idea de Orsi era de 2.500 Pero decís pesos. que el gobierno está cerrado a evaluar. Ya está dotado en el presupuesto, eso es lo por eso decimos la polémica con pregunta, porque esta discusión ya se recontra saldó cuando gana el gobierno quien viene con la propuesta y la termina votando en el presupuesto con esta forma, con los votos de todos los partidos. Pero yo te digo, o sea, este es un bono que el gobierno que venga no va a sacar, porque sería, o sea, es un bono escolar que vino para quedarse. ¿Me explico? Porque si vos sacás el bono escolar, sos el eje del mal, ¿no? O sea, ya que Es antipático, es muy antipático sacar el bono Sí, escolar. O sea, exactamente. vos decís, ya está, acá Ya agregamos está. gasto público Listo, de 20 millones de esto dólares. queda por 50 años, el bono escolar. Es como, no, es como la lo asignación razonable- familiar, que también se iba a discutir si estaba atada Primero. a la presencialidad escolar o no. Está bien. Creo que tenés razón. Ujú. Creo que tenés razón. Por otro lado, uno espera que vos instrumentás algo que es una novedad, que tenga una evaluación acorde. Sí. ¿No? Digamos, como, no sé, el bono crianza también debería tener eventualmente una evaluación del impacto. No para sacarlo, para ver si está funcionando como se espera, si cumple los objetivos, qué efectos tiene. Después vos tenés un diálogo social donde supuestamente se están discutiendo las políticas de transferencia y, no sé, el Ministerio de Economía, por ejemplo, tiene una especial preocupación en que surja de ahí hacia las infancias. Entonces, digamos, no deberíamos cerrarnos a que eventualmente aparezca un diseño de políticas de transferencia que vayan en otro sentido,
si está debidamente justificado. Por eso Pero te para digo- eso tenés que evaluar cómo funciona esto y cómo entendés que debe funcionar esa Está bien, pero yo política. te pregunto, ¿por qué universalizar este bono escolar? ¿Por qué? Que me está preguntando a mí que invente un argumento de por qué hacerlo, Sí, de qué se me ¿por ocurre qué a mí. se- Y bueno, por qué para no se definió? estigmatizar, por ejemplo. Digo, ya tenés las asignaciones familiares, ¿no? Tenés quintiles, Está. o sea... Está, pero los quintiles no es que los chiquilines van a la escuela con, O sea, con vos- camisetas que dicen quintil 1, quintil 2, quintil Hay 3. gente que recibió el año pasado el bono escolar. Esas Yo no estoy personas- defendiendo que sea universal. No, bueno, no, está, no, te- no estoy te- defendiendo. Quiero saber el Hiciste una argumento- pregunta y... Quiero saber el argumento por el cual se definió que sea universal. Se lo haremos en todo caso a las autoridades de la enseñanza. Sí, pero- porque, digamos, hay veces que se entiende que la universalización te ahorra costos burocráticos de poder focalizar debidamente la política, ¿no? Porque implica un ejercicio de apuntar bien que efectivamente sean los hogares que vos estás incluyendo dentro de la política y que no queden incluidos otros que no. Pero eso tiene un costo también, ¿no? En el funcionamiento del Estado. Entonces, a veces la universalización te termina facilitando eso. Tiene los costos de que le estás dando más dinero a lo demás, pero te ahorra los costos burocráticos y capaz que en el camino no termina siendo tanta la diferencia y tenés una política para todos. Está bien, pero el margen de pero- error en el quinto quintil... Pero acá ya lo tenés focalizado, porque estás empezando dándoselo a los quintiles 1 y 2 el año pasado, y ahora 1, 2 y 3. Entonces ese ejercicio ya lo hiciste. Sí. No sé con qué costos. ¿Me preguntás? No lo sé. No sé, me parece una discusión válida también la que plantea Julieta Claro, lo que Sierra. pasa es que ahora tampoco la podés discutir, porque si la discusión bueno. es... Si el Siempre partido, puede si el discutirlo partido, si el partido porque acaba Colorado de te quedar está fijo el criticando... bono, Nico, hasta el 2080 Pero quedó fijo el bono lo escolar, que digo porque es, nadie lo va a sacar. Si, Entonces, si el Partido dejemos Colorado de te la está, discusión. te está criticando que no lo estás haciendo universal este año, cuando hace 6 meses lo votó, ¿no? Ellos mismos votaron esta asignación presupuestal. Imagínate que el gobierno no va a poner arriba de la mesa la discusión de no, está bien, en realidad por cuestiones fiscales nos dimos cuenta que capaz que no es tan importante que los del último quintil, los del quinto quintil reciban el bono escolar, vamos a ahorrarnos esa plata para destinarla a otra cosa, ¿no? Esa discusión es inviable. Nico, por eso te hoy. digo, este bono escolar va a trascender gobiernos, por eso digo, en este gobierno no se va, digamos, a dar marcha atrás, pero quizás cuando se diseñen, digamos, las transferencias en un futuro gobierno, se diga, bueno, capaz que tenemos que discutir si todos los quintiles tienen que recibir este bono escolar o no. A eso voy. ¿Ale entendió algo? O sea, están y quieren opinar sobre este tema también. 097-441-443. A ver, que la gente opine, ¿es un logro de gobierno o es una promesa incumplida? Exacto. Logro de gobierno, promesa incumplida a partir de lo que les relatamos. ¿Y universalizar sí o no? Demasiadas preguntas. El quinto quintil. Porque alguien ponía incluso con escuelas, ¿no? La escuela tal. Los que van a esta escuela no necesitan bono escolar al arranque del año. Como diciendo, sabemos quiénes son y sabemos que no lo necesitan. ¿Entendés? Capaz que hay cierta estigmatización ahí cuando le pones nombre a la escuela, y en verdad hay realidades muy diversas dentro de una escuela, pero no necesariamente también está dividido por la escuela que vas vos. Nada, es una discusión interesante que eventualmente podremos dar cuando estemos en campaña en el año 2029, ¿no? Si la herramienta funciona, ¿no? Si la herramienta de la transferencia monetaria funciona, que es un cuestionamiento, y si es efectivo darle a todos los niños, a todas las familias con niños en escuelas esta plata, o en realidad no habría que darle más plata a menos niños que realmente lo necesitan. ¿No? Y a ver si aparece ese candidato que en campaña electoral prometa barrer con el bono escolar. Bueno, va a aparecer, eso dalo por hecho. 17:05, interesante. Vamos a hacer una tanda y vamos a escuchar música que tiene que ver con la nota que vamos a hacer al final del programa, después de las 6 de la tarde. Va a estar Romeo Tadei. Si le digo Tadei, se le ocurren dos nombres, me imagino, Rosana y Claudio. Bueno, Romeo es el hijo de Claudio Tadei. El 25 de marzo va a haber un homenaje a Tadei con muchísimos músicos invitados y bueno, es la excusa perfecta para, a través de la voz de su hijo, que también es artista, es músico, él tiene un alter ego, es Deiro, y con eso ha grabado música. Vamos a hablar algo de su carrera, pero también vamos a hablar del legado de Claudio Tadei
a través del repaso de su discografía y hablar un poquito sobre lo que va a ser el homenaje del 25 de marzo. Para ir haciendo boca, si les parece, vamos a escuchar. Hace muy poco subieron este disco, es el único disco de Tadei que no estaba subido. Capaz que hay algún otro, pero este seguro no estaba y era de los mejores y de la primera época, que es el Zebras, Nácar y Rubí, que es una bomba de funk y soul y tiene algo de blues. Acá se mete con el blues y el soul. Hay un recitado de El Bebe Serminara, uno de los fundadores de Teatro 1. De Teatro 1 en el medio. Y junto está con Alberto Restucci. Exactamente, y es en el medio y está Claudio Tadei sacando toda su alma negra para esta canción que se llama Black Soul. En 2025 se vendieron cerca de 14.500 vehículos eléctricos, lo que marca un crecimiento interanual del 147%. Gracias a los beneficios fiscales para la importación y compra, los descuentos en la patente y el bajo costo de carga, cerca de la cuarta parte de las ventas de autos y utilitarios deportivos correspondió a vehículos eléctricos, dejando a Uruguay como uno de los líderes en Sudamérica en el rubro. Si bien es uno de los países más avanzados en cuanto a la red de cargadores públicos, el rápido aumento de la presencia de vehículos eléctricos en Uruguay genera que por momentos se sature la red, como lo que ocurrió durante la primera semana de enero en Punta del Este. Entre diciembre y enero el costo de la carga tuvo un aumento de poco más del 9% por parte de UTE. El sistema interconectado nacional está diseñado para abastecer la demanda habitual de la población, pero la pregunta es si está pronta para recibir más de 1.000 autos nuevos por mes que necesitan carga, y vienen adosadas otras preguntas, como por ejemplo si hay medidas por parte del gobierno para afrontar este cambio de paradigma que el propio Estado promueve, si hay recursos para generar más energía, dónde se tiene que invertir más para sobrellevar el impacto, habrá que importar energía eventualmente, cómo se diseña el sistema de carga. Bueno, vamos a tratar de meternos en esa parte del mundo de el transporte eléctrico, y es por eso que citamos a dos ingenieros, ¿no? A Andrés Ferragut, doctor en Ingeniería Eléctrica, y a Diego Oroño, también ingeniero y presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, aparte gerente de proyectos de la empresa exactamente, y a Andrés lo tenemos que presentar como catedrático de redes y sistema de comunicación en la Universidad Ort, como para dar un currículum completo. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Después de esta larga introducción, pero para poner un poco arriba de la mesa el tema. Pusimos cifras sobre el mercado de eléctricos. ¿Algún apunte más que quieran hacer sobre esta introducción que les parezca correspondiente? A mí me gustaría hacer una cuenta que se ata con lo que venías haciendo, porque preguntabas por ahí si necesitamos generar más energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me lleven esta cuenta, a ver si les parece. Pensemos cuántos litros de nafta super vendió ANCAP en 2024, 2025, el último dato, ¿sí? ¿Saben cuántos son? No, pero tiralo vos. Bueno. ANCAP vendió... preparado para hablar de fósiles. Si te lo llegamos ANCAP vendió 1 millón... No, pero a ver, el ejercicio me parece que está bueno. ANCAP vendió 1 millón de metros cúbicos de nafta, que regla de la escuela son 1.000 millones de litros. ¿Sí? Si pensamos que un auto... Nafta super y premium, estoy diciendo. Es el número grueso, de 900 y algo largo, ¿está? 1 millón de... Queda fuera de gasoil. Metros cúbicos, claro. Estoy pensando en el transporte más urbano domiciliario, ¿está? No utilitario. Son 1.000 millones de litros. ¿Sí? 1 y 9 ceros. ¿No? 1.000 millones de litros. Pensemos que un auto urbano da 10 kilómetros por litro, para simplificar la cuenta. Estoy siendo un poco malo con los autos. Un poco más. Mucho en ciudad. Pero 10 kilómetros por litro, estamos hablando de 10.000 millones de kilómetros. 10.000 millones de kilómetros es lo que se vende de nafta super, si le paso de kilómetros, en Uruguay hoy. En un año. 10.000 millones de kilómetros en un paisito como Uruguay es más grande que el diámetro de la órbita de Neptuno. Para que se haga una idea, para llevarlo. Eso es lo que recorremos los uruguayos si pensamos que toda la nafta super se usa en autos de 10 kilómetros por litro. ¿Cuánto consume un auto eléctrico? Bueno, ahí voy a ser demasiado bueno capaz con los autos eléctricos y di 10 kilómetros por kilowatt hora. Esa es un poco... Es para que me quede fácil la cuenta, pero anda por ahí, Diego, corregime. Es un poquito menos, capaz. Pero con 10 kilómetros, entonces, estamos hablando que esos 10.000 millones de kilómetros lo podríamos bancar con, de vuelta, 1.000 millones de kilowatt hora. Si llevo eso a
unidades que un poco más manejables para grandes números de UTE son 1000 GWh. Si soy un poquito más preciso en la cuenta, fino lápiz me va a dar entre 1000 y 1500 GWh. Uruguay produce 10 veces eso de energía en el año. ¿Sí? O sea, la generación eléctrica de Uruguay en un buen año, con que no hay sequía, por ahí anda en los 11, 12 terawatts, o sea, 11.000, 12.000 gigawatts. O sea que si hoy viene alguien y nos dice, ¿saben qué? Les voy a regalar a todos un auto eléctrico, tiren su auto de combustión. Entonces, Uruguay ya tiene la energía porque es menos de lo que le exportamos a Argentina en un año normal. ¿Ah? Entonces, si vos quisieras reemplazar hoy la nafta super por vehículos eléctricos, tenés. La energía está. El problema es dónde está. Bueno, ahí despejamos una variable que es, tenemos energía suficiente como para... Y 98% renovable. Renovable, para transicionar 100% hacia vehículos eléctricos. Sí, la energía está. Eso no es un problema. Yo quiero hacer un par de apuntes. Sí. Primero agradecer a Andrés porque yo pensaba hacer esta misma explicación y me iba a costar muchísimo más, ¿no? y la hizo bastante más simple. Así que empiezo con eso. Está claro que no es un problema de energía. ¿No? El problema es un problema de potencia. ¿No? Es decir, es un problema de dónde está la energía. ¿No? Y cuándo está la energía. ¿No? Entonces, ahí empieza otra variable que es cómo diseño la red. Y hago un apunte antes de pasar a la potencia, que es sobre la energía, y es la importancia, porque a ver, atrás de todo esto es una pregunta cuasi filosófica. ¿Nos interesa promover esto? ¿Nos interesa promover la movilidad eléctrica? La movilidad eléctrica llegó para quedarse. ¿Por qué la estamos promoviendo? Y la respuesta es el Estado la está promoviendo. El Estado la está promoviendo. Vos mencionabas justamente los beneficios fiscales que hay atrás, las exoneraciones que hay atrás. Y la respuesta es que sí, porque, entre otras cosas, tenemos una red que provee la energía eléctrica con energías renovables. Entonces, por ahí más de una vez escuché al expresidente ANCAP, Stepanisic, hablando que los Tesla andaban a carbón en Estados Unidos, que no eran eléctricos, andaban a carbón porque se cargaban en una red muy fósil. No es el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay tenemos una red que se carga con energías renovables, y esperamos que así sea. Y entonces es mucho más fácil acceder a la carbono neutralidad. Obviamente que el auto eléctrico circulando, la emisión es nula respecto de lo que es una autocombustión, pero si uno ve todo el proceso de fabricación, la carbono neutralidad en una red que tiene renovables, se accede muy rápido. Está estudiado que anda en el entorno de los 20, 30.000 kilómetros. Cuando el auto, incluyendo todo su proceso de fabricación, desde la extracción minera para hacer las baterías. O sea, el punta a punta. Si la red, 30.000 kilómetros, llegaste a la carbono neutralidad. Bien. Entonces, volviendo hacia atrás, filosóficamente nos interesa promover la movilidad eléctrica porque justamente le da un uso a esa energía renovable y contribuye con la descarbonización. Y bueno, y los precios son accesibles. Vuelvo a la segunda parte, la potencia. Entonces, esas congestiones que vimos y esa problemática que de repente empieza a aparecer, tiene que ver con que ahora nos encontramos con el desafío de, en los centros densamente poblados y en donde empiezan a aparecer, a proliferar más movilidad eléctrica, hay que tener una red que pueda sostener eso del punto de vista de la potencia. Cuando ya hablamos de, para que lo entienda, digamos, el público en general, de kilowatt, no de kilowatt hora, que es energía. Hablamos de kilowatt. Y bueno, y ese es el desafío, ¿no?, de planificación que tenemos. En el caso de Punta del Este, que esta noticia que surgió en el verano, ¿a qué se debió el cuello de botella? Yo creo que en el caso de Punta del Este es un caso claro, en realidad, de disponibilidad de puntos de carga. Que obviamente hoy en día, corregime Andrés, pero yo los números que tengo es que las bocas de carga rápidas, ¿no?, porque no hace sentido mucho hablar de las bocas de carga lenta. Las bocas de carga rápida en vía pública andan en el torno de los 400 y pico. El total es 600, así que 400 y pico rápidos. Son 600 puntos de carga totales, 450 de UTE, más o menos el número. No sé cuántos rápidos, no tiene diferencia. Distribuidos en el país, cosa de que si una persona quiere ir a cualquier punto del país a otro, máxima distancia lo puede hacer en un auto eléctrico. Las principales venas, digamos, de rutas nacionales tienen una distribución bastante razonable. Por ejemplo, no sé, uno agarra la ruta 5, tiene carga rápida en Florida, en Durazno, en Paso de los Toros, o sea, tiene como para llegar a Rivera, digamos, por poner un ejemplo de un eje en particular. El tema es que en cada uno de esos centros, de repente hay 4 bocas de carga, o 6 bocas de carga. Entonces,
ahí tenemos un tema también de que crezca esto al mismo ritmo de que empiezan a aparecer autos eléctricos por todos lados, y también el tema de qué uso se los da. Cuando empezó esto de la movilidad eléctrica, nosotros con Andrés compartimos un proyecto de investigación hace muchísimos años. Se hablaba como parece razonable el vehículo eléctrico como para un segundo vehículo familiar. La familia tiene su primer vehículo, el segundo vehículo. Ahora eso ya cayó, ya fue, pero ahora parece razonable que uno tenga vehículo eléctrico si al menos tiene resuelto dónde cargarlo, ya sea en su casa o en su trabajo. O sea, si tiene un punto como para llegar y lo dejo cargando. Y que no sea que toda la carga es esa incidental. Porque de alguna manera la red de carga de UTE tiene que concebirse como una carga de emergencia. O sea, tiene que concebirse o de base, digamos, más que de emergencia, claro. De base. O sea, una base. Pero tendría que ofrezca una base y después aparezcan privados. Exactamente. Ofreciendo puntos de carga. Y amén de los hogares. Pero el caso de uso, digamos, típico debería ser que el usuario del vehículo eléctrico de alguna manera tenga resuelta la carga y no tenga por qué recurrir en base, digamos, habitual a la carga en vía pública. Ese debería ser el caso de uso de base. Obviamente que ahí empiezan a aparecer algunos problemas. No todo el mundo tiene un lugar para cargar en la casa o en el trabajo. Piensa en los edificios. Está el caso de los edificios, que muchos no fueron concebidos, y ahí sí voy claro al punto de vista de la potencia, no fueron concebidos para tener de repente en su garage 20 autos eléctricos que estén cargando. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, hay un problema ahí que parece que es la simultaneidad, para bajar un poco el tema de la potencia. De la potencia, que capaz que lo que queda menos claro. Sí, ahí está. O sea, el tema es así. O sea, un vehículo eléctrico hoy en día se puede cargar de varias maneras. Tenemos la carga alterna, la carga continua, pero la carga domiciliaria anda en el orden de los 7 kilowatts, que pensemos en 7 aire acondicionado prendidos, más o menos, para hacer una idea. Eso es lo que consume un wallbox de carga de vehículo eléctrico cuando está el mango. La carga de alta velocidad, que se llama, que es la que demora media hora en llenar un vehículo ciudadano, está en el orden de los 60 kilowatts de potencia, llena la batería en media hora o por ahí. Se ha llegado experimentalmente a valores más altos. En Europa hay desarrollos de hasta 300 kilowatts. Me tocó ir a uno y el cargador era más potente que el propio auto, por ejemplo. El auto no podía cargar más de 60. ¿Sí? Pero una cosa que cambia acá es, ¿por qué está esa limitación? Esa limitación viene de la física y no la podemos evitar. Digo. Las leyes de la física nos dicen que para pasar corriente por los cables, los cables tienen que ser gruesos o suficientemente gruesos como para no calentar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero darle esa energía, una de las cosas que tiene la movilidad eléctrica, o que tiene siquiera la movilidad clásica a combustión, es que el combustible es muy denso en energía. Agarro un bidón de nafta, pónganle un fósforo al lado y se van a dar cuenta, ¿no? O sea, lo difícil, o sea, la cantidad de energía que tiene un bidón de nafta. Y al ser líquido es muy maleable, es muy fácil de guardar, es muy fácil de almacenar, y ese es el modelo que tenemos hoy en las estaciones de servicio. Entonces, yo pienso, es hasta un tema cultural, ¿no? Si pienso en un tema de cómo nos movimos hasta ahora, nos movimos pensando en que alguien me iba a dar esa cantidad de energía muy rápido. ¿Por qué? Porque la podía almacenar. ¿Dónde está la energía en una estación de servicio? En los tanques que están abajo. O sea, todas las estaciones de servicio tienen un tanque gigante abajo que es el que almacena la energía. Eso no lo podemos estar en la casa porque es un riesgo. A nadie se le ocurría poner en el garaje del edificio un tanque de nafta, ¿no? Sería el mismo problema, ¿no? Pero hoy en día hay problemas en los edificios para poner cargar autos eléctricos por riesgo de incendio. Allá iremos a ese punto. Entonces, sí, me estoy adelantando, pero a lo que voy es, ese almacenamiento de la energía es muy difícil en la energía eléctrica. De hecho, es una de las cosas que fue difícil de resolver para resolver la movilidad eléctrica, el tener baterías adecuadas que me duraran una autonomía de 300 o 400 kilómetros. El motor eléctrico que está en un auto eléctrico fue inventado hace más de 100 años. ¿Sí? O sea, no es una tecnología moderna, tendrá sus optimizaciones. Lo que es nuevo es la tecnología de las baterías, que nos permite tener 300 kilómetros sin tener que cargar. Ahora, para proveer toda esa energía yo tengo que chupar de la red. Y en el fondo es como, si lo pienso como agua o como el agua de Oce. Imagínense que en mi barrio o en el edificio todos abren la canilla al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Baja la presión de agua. O empeora la calidad de servicio o no nos pueden atender a todos a la vez. Entonces, el flujo de agua ese hay que pensarlo como la potencia que le estamos exigiendo a la red, y si yo quiero tener la misma experiencia que tenía antes con una estación de servicio, en lugar de pensar que el vehículo ahora es un electrodoméstico y que lo tengo que cargar capaz que toda la noche, no voy a poder reproducir esa experiencia sin poner un almacenamiento como tienen las estaciones de servicio.
porque no le puedo exigir esa cantidad de energía por segundo a la red, que es la potencia, para cargar mi auto. Entonces tenemos que cambiar mentalmente el paradigma de cómo hacemos esto, tenemos que incrementar los puntos de carga, pero tenemos que tener en cuenta también que yo no puedo poner un punto de carga, no es solamente poner un surtidor, digamos, o un cargador, sino que tiene toda una obra civil atrás para que tenga un cable suficientemente grueso para que cuando venga una persona, o para cuando se llenan en Punta del Este, el rato ese que están llenos, el cable manque la potencia de todos esos autos. ¿El cable suficientemente grueso tiene que ser en toda la red donde sale la energía hasta que llega al auto, o puede ser en un tramo, en el tramo final hasta que llega el vehículo? Para poner, por ejemplo, un cargador típico de los que andan en la vuelta con 2 bocas son cargadores de 60 kilowatts. Por lo general se hace una obra para poner más de un cargador de 100, 120 kilowatts. Ahí estamos hablando de la potencia de 25 o 30 casas aproximadamente. Una obra como para alimentar a 30 casas. Como para alimentar un edificio. Como para alimentar un edificio completo. Para poner 2 bocas, dijiste. Para poner 2 bocas. Entonces ahí sí aparece una limitante de por qué esto no crece. A ver, si la pregunta es por qué no estamos poniendo cargadores por todos lados. Claro, no es fácil. No es fácil. Y es caro, no es fácil y es caro aparte. La obra. Si tenemos que agregar la obra que de UTE, digamos, en la conexión, sí, es un. Y en amortizar el negocio, sí, porque no hay todavía la masa crítica de autos como para amortizar. Entonces, ¿cuándo parece o cuando el negocio ante la pregunta, bueno, sí, ¿por qué el privado no hace la inversión y por qué seguimos dependiendo de que UTE se haya de alguna manera adueñado de esta inversión? El privado no hace la inversión porque la inversión completa es cara. ¿Cuándo hace sentido? Y bueno, ahí está, por ejemplo, el modelo de negocio que tiene E1, que es un spin-off de Car One, que de alguna manera lo que hace es buscar grandes superficies, centros comerciales que ya tienen la potencia. Ya tienen la potencia disponible. Entonces, bueno, la utilizo inteligentemente la potencia. ¿Por qué? Porque tengo aires acondicionados, porque tengo de alguna manera ya un shopping, un centro comercial. Piensen en la potencia. Para bajar la tierra, piensen en el parking del Montevideo Shopping que tiene unos aires acondicionados así gigantes. Poner un cargador eléctrico al lado de eso no es nada difícil. Porque la subestación ya está ahí, ya están los cables. Entonces ahí agrego. Entonces ahí sí hace sentido y el modelo de negocio para el privado tiene más sentido. Me da pie para hablar con Andrés sobre el proyecto que trabajaron con Fernando Paganini de los parkings para bueno, en algún momento sí, a nivel de investigación hemos trabajado en estos temas, precisamente pensando un poco esto, cómo organizar la carga. O sea, en el fondo lo que tenemos que hacer es manejar la congestión. ¿Sí? Es decir, tenemos una red eléctrica que tiene la energía de una punta y tiene que hacérsela llegar a los usuarios. Lo que no podemos pretender es que todos los usuarios carguen en cualquier momento, de cualquier manera. Tenemos que distribuir esa carga a lo largo del tiempo. Y la carga, una de las cosas que tiene es que precisamente la carga sigue siendo mucho más lenta que la por lo de la densidad de energía, mucho más lenta que la de la nafta, ¿no? O sea, uno va a una estación de servicio y llena 500 kilómetros en 5 minutos, acá 500 kilómetros lo lleva casi 1 hora. ¿Tá? Entonces el tiempo que uno va a estar conectado a ese punto de carga es mucho mayor, entonces la probabilidad de que yo lo encuentre ocupado es mucho mayor. Yo hacía la cuenta medio rápida y medio por ahí, un surtidor de nafta en Uruguay más o menos trabaja menos del 10% del tiempo. ¿Sí? El resto del tiempo está ahí parado esperando que venga un auto. Salvo los 31 cuando cambia el precio, ya sabemos. Pero el resto del tiempo está ahí parado. Mirando, haciendo reglas de 3 nomás, de cuántas surtidores hay, cuánta energía se vende. En el caso de los autos eléctricos, los cargadores están mucho más tiempo ocupados. Entonces, por eso es que es mucho más probable encontrar cola, O sea, no es solo un tema de cantidad. Obviamente que si agrego más cantidad, va a haber más disponibilidad y va a ser menos cola que voy a tener para esperar. Pero la variable fundamental ahí es que lleva 10 veces más tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que cambiar el paradigma también de cómo. Entonces, distribuir la carga. Por eso UTE está haciendo un esfuerzo por comunicar a la gente, pongan carga domiciliaria. ¿Sí? Porque precisamente ahí la carga ya está distribuida, en el sentido de que cada uno en su casa, si puede, tiene un cargador, en lo posible rápido. Hay que tratar de usar los cargadores Wallbox, no los ultra rápidos, pero hay que tratar de incentivar que se usen los cargadores de 7 o 11 kilowatts. Y entonces, eso distribuye la demanda geográficamente y me permite a mí manejar mejor, como operador de la red, manejar mejor la congestión. Y además le saca congestión a la red pública. Y le saca congestión a la red pública. De alguna manera le saca congestión a la red pública. La señal de subir el precio de la red pública es un poco una señal de decir, bueno, el señor cargue en su casa porque esto me cuesta. Me cuesta en el sentido de espacio, me cuesta en el sentido de obra civil, no solo en energía. Creo que la energía es lo que menos importa, porque es lo que hay excedente. Claro, pero requiere planificación, en todo caso, cargar energía eléctrica
en detrimento de el combustible, que te estás quedando sin nafta, donde hay una estación cerca, vas y cargas. Sí. O sea, es un cambio de paradigma real. Tiene planificación, pero hay que sacarle un poco el traumatismo, ¿no? A ver, yo ya... La ansiedad, digamos. Sí, por eso. Yo hace 2 años manejo un eléctrico y la verdad lo cargo 2 veces por semana en mi casa. Tengo dónde cargarlo, ¿no? Pero lo cargo 2 veces por semana. Y sí me ha sucedido por alguna cuestión particular de un día con más viaje y complicado, que sí uno quiere acceder a la red pública y se encuentra muchas veces que está congestionada. Hay colas de espera, porque pasa un poco eso. Yo creo que ahí, además de que esto tiene que seguir creciendo, que hay un desafío con buscar formas inteligentes de carga, también aparecen otros desafíos y que son del punto de vista de la experiencia del usuario, que es, por ejemplo, la de unificación de todas las apps. Hoy hay el que te ofrece la carga, tiene una app para carga que es distinta de la app de UTE, que es la app UTE Mueve. Y bueno, hay un trabajo ahí que UTE está haciendo de unificar todo, que cualquier usuario de red de recarga, ya sea una red privada o la red de UTE, caiga dentro de la app UTE Mueve. Yo creo que ahí hay cosas que... Porque llegó un momento que veías que uno de repente tenía 3 apps distintas de carga de vehículos eléctricos, porque cada una funcionaba independiente. Yo creo que ahí hay un trabajo que está bueno, y bueno, y el trabajo ese de en los lugares donde haya ya sea edificios o estacionamientos, donde muchas bocas de carga, la carga distribuida e inteligente para evitar el congestionamiento. Vuelvo a Andrés al trabajo que hicieron sobre estacionamientos y cómo incluso flexibilizar los precios en función de cuán flexible es el tiempo que tiene disponible la persona para cargar el auto. Ahí está, esa es una de las cosas que hemos trabajado, es decir, pensar un poco en cómo usar la flexibilidad que puede tener el usuario. Digo, para volverlo a lo de la simultaneidad. Si todos cargamos en nuestras casas, por más que sea distribuido, pero todos arrancamos a cargar a las 12 de la noche cuando cambia la tarifa, la subestación también va a sufrir, ¿no? Entonces hay un tema de en qué orden o cuán urgente es cada uno de los trabajos que tenemos y qué calidad podemos dar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los trabajos de investigación que hemos venido haciendo, concluimos que en el caso, por ejemplo, de un estacionamiento de un shopping o sea, en una electrolinera grande, tiene mucho sentido cargar los autos en orden inverso al de llegada, por ejemplo. O sea, apenas llegas te ponen a cargar y hace mucho rato que estás cargando para afuera. Eso que a veces que resulta contraintuitivo para cualquiera que va al hábitat, después que uno hace la matemática y se pone a pensar y encuentra los argumentos, dice, no es tan contraintuitivo, está bueno. ¿Por qué? Porque el que llega inmediatamente recibe algo de carga, ¿sí? Y bueno, la congestión dirá si ¿cuánto me llevo? ¿Con cuánto me voy? ¿No? ¿Hasta dónde llego? Y bueno, yo digo, yo me puedo quedar 1 hora, cargo tanto, me puedo quedar 15 minutos, cargo tanto. Me tocó tanto, ¿sí? Eso es un trabajo a nivel teórico. 5 lugares, los primeros 5 que llegaron van a empezar a cargar. Cuando llega el sexto, el que llegó primero se tiene que ir. Lo desenchufo. ¿Sí? Esa sería una forma medio automática y sin preguntarle a nadie. O sea, la gracia de eso es que no tengo que preguntarle a qué hora se va a ir. ¿Sí? Tendría que manejar las mangueras. O sea, lo que digo, es un trabajo a nivel teórico, si quiere, pero que requiere un poco de... Pensemos de manera distinta el problema, ¿no? O sea, cuando tenemos una fila de espera donde la gente se atiende rápido, que es un poco lo que yo trabajo en el tema de teoría de colas y fila de espera, cuando yo tengo una fila de espera donde los tiempos de servicio son rápidos, de minutos, hacer cola no me cuesta tanto, salvo que se dé la vuelta a fin de mes y estén por bajar la nafta, por subir la nafta y yo esté apurado por cargar el 31, pero si el trabajo es largo, ahora sí puede tener sentido considerar otros posibles ordenamientos, ¿sí? O otras posibles prioridades, ¿sí? Es un poco lo que hemos trabajado, de forma de ordenar, de vuelta, siempre es cómo manejamos la congestión. ¿Cómo se está desarrollando, digamos, el diseño de los puntos de carga en Uruguay? ¿Está siendo caótico? ¿Está siendo planificado? Están apareciendo, hay actores que quieren entrar al mercado, pero todavía no hay una masa crítica de autos eléctricos. A ver, la incorporación de autos del último año, que implica, vos mencionabas al principio, los 14.000 autos vendidos, es el 20% de la venta, ¿no? O sea, corresponde al 20%. Es decir, que hoy en día, para ponerlo en número, 1 de cada 5 autos nuevos que hay en la calle es un auto eléctrico. Eso es un número que ya da masa. Me declaro culpable. Es un número que da masa para justificar los modelos de negocio. Nosotros, y acá ya hablo un poco con el tono institucional de Auder, lo que vemos es que
todavía esto se viene corriendo de atrás. Si bien, seguramente porque los números sorprendieron de alguna manera y fueron bastante más de lo que se esperaban, pero que se han venido como tomando medidas paliativas en los últimos años. En particular, de la red de recarga que tenemos, hubo un sprint que fue casi en el último trimestre del año pasado, de agregar unas 100 bocas de carga, que fue casi un sprint de cierre de año pasado, que venía bien a raíz de lo que se venía viendo. Digo, no había mucha perspectiva, de hecho, de UTE, de seguir con este ritmo de incorporación, y viendo los números que aparecían, hubo ahí un sprint fuerte. Entonces, yo creo que todavía ahí sí hay un espacio para una planificación, digamos, que vaya adelante de esto. Es difícil, pero que vaya adelante. Pero hay mucho que ver, y me ato un poco de lo que viene diciendo Andrés, con transmitir un cambio cultural, ¿no? De la forma, y que la red de recarga pública, de alguna manera, sea algo que más allá de dar energía, lo que dé es tranquilidad. Que al usuario le dé, bueno, está la posibilidad de que yo vaya y me cargue acá, pero que no sea, digamos, el dato de diseño. Y hay mucho en todo esto de que los casos de uso se vayan adaptando, digamos, a cada situación. En particular, yo creo que una cosa muy buena es las empresas que hacen ahí sí una inversión a través de algún beneficio fiscal, de Comap, por ejemplo, en cambio de flota, y que acompañan esto en los estacionamientos de las empresas, en poner cargadores de vehículos eléctricos. Eso es una cosa que funciona muy bien y que nace de una empresa que se acompaña de beneficios fiscales más allá de los que tienen los propios autos, y ha funcionado bastante bien. Hemos visto cambios de flota de varias empresas a eléctricos que están empujados por esto también. Decían al principio, no me acuerdo cuál de los dos, al principio se hablaba del auto eléctrico como un segundo auto, ¿no? Sobre todo para el uso urbano, pero no dejar el auto a combustible fósil. Que ahora la discusión es, bueno, si tengo la posibilidad de cargar en mi casa, eso también está destinado a cambiar. En algún momento el que vive en edificio va a decir, igual la logística me va a permitir que yo no tenga inconvenientes en la carga, pues algo que ya es más difícil, un cuello de botella que ya es más difícil de superar. Usted trabaja y ha trabajado en estos años, sí, eso me consta, en un desarrollo normativo, como para que al menos las nuevas construcciones que hay a nivel de edificios ya nazcan con la previsión. Todavía obviamente que queda una masa muy grande de construcciones anteriores, que es más traumático capaz que esa incorporación. Eso a nivel de edificio. Yo creo que todavía queda el desafío de aquel que ni siquiera tiene, a nivel ya sea de un garage, de un parking del edificio, o en la casa mismo, o en el trabajo, la posibilidad de cargar el vehículo, que de alguna manera eso yo creo que se va a mitigar también por dos cosas. Digo, la autonomía de las baterías sigue mejorando con el correr de los años, entonces la carga cada vez va a ser algo más coyuntural o más espaciado en el tiempo. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, que la red de recarga pública también va a seguir creciendo. Entonces va a haber también más oportunidades. Yo creo que modelos como el de, por ejemplo, el de la estación de servicio que está ahí cerca del aeropuerto, que armó un lugar lindo tipo electrolinera para carga, y que también, digamos, cambian un poco el modelo de negocio y el mindset de las empresas las empresas de venta de combustible, que no es una competencia, sino que, bueno, el mundo cambió, yo puedo ofrecer este servicio de carga, y de repente el tipo, ahora que va a cargar, que va a estar media hora o que va a estar 20 minutos, puede venir al 360, se toma un café, o por no decir una marca, perdón, pero puedo ofrecer otro tipo de servicio e integrarlo con otro tipo de servicio también. El espacio de mejora de las baterías puede llegar a superar la autonomía que tiene el auto a combustible fósil. Digamos, hasta ahora lo comparamos como tratar de empatar lo que nosotros pensamos de la autonomía de un auto a nafta. ¿Pueden superarlo? Sí, yo creo que sí. Está en vía de superarlo. De vuelta, lo que no se puede cambiar mucho sin cambiar el tamaño de los cables es la velocidad de carga. ¿Sí? Entonces, si quiero poner el doble de kilómetros, aunque la batería los banque, me va a llevar el doble de tiempo cargarlo. ¿Sí? O puedo tener una instalación de carga rápida, pero la instalación de carga rápida, si duplico la batería, le va a empezar a llevar el doble. ¿Sí? O sea, entonces ahí sí, en algunas empresas ya han logrado cargar baterías a 1 megawatt, por ejemplo,
que sería básicamente 1000 aire acondicionado prendido al mismo tiempo, ¿sí? Cargar a 1 megawatt me llevaría a mi auto cargarlo la misma experiencia que una estación de servicio, 5 minutos, ¿sí? Pero, claro, tiene que tener un generador eólico propio, un molino, solo para ese cargador. Y solo para el rato que yo estoy enchufado, esos 5 minutos, no el resto. Entonces, pensar el problema como tengo que poner toda esta energía acá adentro, que es tan distinto al de la nafta, porque no lo puedo hacer llenando un bidón, básicamente, ¿sí? O un tanque, que es lo que tiene el auto, lo tengo que hacer más despacio, ¿sí? Eso cambia el paradigma. Y ese cambio de paradigma lo tenemos que internalizar y lo tenemos que meter tanto en la carga domiciliaria como en la carga pública, como en todos lados. ¿Tá? O sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido económico poner un generador eólico para que trabaje los 5 minutos de carga un auto para que el tipo esté contento de que va a la estación de electricidad, a la electrolinera y carga el auto en 5 minutos. Es impensable, es inviable económicamente, ¿sí? Por más que sea viable tecnológicamente, claro, ¿sí? Hoy en día. Y si vos poneme un molino de viento entero para mí, poneme un cargador de estos nuevos que hacen en China de 1 megawatt, yo te cargo el auto en 5 minutos. ¿Sí? No cualquier auto, pero no importa, te cargo el auto en 5 minutos, pero ¿tiene sentido? No, económicamente no tiene sentido. ¿Y cómo o sea, tú decías, Diego, que de alguna forma UTE tuvo que salir en el último trimestre a poner punto de carga porque se vio sobrepasado en el aumento en el mercado de eléctricos, ¿no? ¿Cómo se puede planificar? O sea, ¿se puede proyectar a 10 años cómo va a estar el mercado automotor en materia de eléctricos y en función de eso proyectar los puntos de carga? ¿Por dónde, o políticas, digamos, alternativas para que la gente incorpore, digamos, sus puntos de carga en el hogar? Desmitificar el tema de los cargadores en los garages de los edificios. ¿Por dónde se puede trabajar? Para que no te agarre de apuro instalando a último momento, como un parador en Rocha, punto de carga para eléctrico. Es un análisis de varias variables. Por suerte tenemos un matemático en la mesa. Es muy difícil hacer futurología. Ese es uno de los problemas. Es muy difícil hacer futurología en esto. Yo lo comentaba en un evento de UTE hace un año y medio más o menos, que yo la analogía que hago muchas veces acá es con los celulares y los smartphones, ¿no? O sea, en un momento nadie tenía celular y de pronto cuando se llegó al precio correcto, todo el mundo tenía celular, porque veía el valor de eso. Lo mismo con el smartphone. ¿Para qué quiero un celular que tenga internet? Decíamos hace menos de 20 años, ¿no? 15 diría. Y ahora no podemos pensar en un celular que no tenga internet. Se llegó al precio correcto, una avalancha, digamos, y se pasó de una tecnología a otra. Acá es un poquito más discutible ese efecto avalancha porque ya existe una tecnología como la autocombustión y lo que mueve este proceso, si se quiere, es la descarbonización o la necesidad de ser más ecológico, que todos estamos internalizando. Aparte de que en precio es mucho más económico ahora, pero eso es algo que también puede cambiar. Yo creo que yo separaría la conversación de cara, obviamente es una pregunta compleja y no sé si hoy en día existe una respuesta a esa pregunta, pero está bueno abordarla por lo menos. Hay dos patas que separaría. Una es la que comentaba un poco Andrés, que es la propia tecnología. Muchas veces, y como el ejemplo de los smartphones, la tecnología termina ganándole a cualquier planificación. El desarrollo tecnológico hace desarrollo de precios, hace una adaptación que termina ganándole a todo. Pero la otra pata es, una mirada capaz que sí, de más largo plazo, de mediano plazo, de decir, miro a 2030, 2040, 2050, de qué modelo de país queremos. Si queremos, porque vos me decís, ¿podemos proyectar cómo va a seguir creciendo? Y depende, ¿vamos a seguir teniendo, la movilidad eléctrica va a seguir teniendo el IMESI cero o no? No lo sabemos. O sea, ahí hay una decisión política de decir, si nosotros queremos un modelo de país que dentro de 20 años el 100% de la flota vehicular que anda en la calle, o el 100% de las ventas al menos, capaz que quede algún viejo enamorado que maneje su Ford Falcon, pero digamos, si el 100% de las ventas sean eléctricas, ¿qué tenemos que hacer para que pase eso? Y si queremos eso,
¿tá? Que yo creo que es valedero, ¿tá? Y estaría bueno que tuviéramos metas en ese sentido. Debería ser parte de la labor de nuestros gobernantes. Si queremos eso, bueno, ahí sí planificar acordemente. Bueno, nosotros vamos a tomar ciertas medidas, más allá de que la tecnología se va a seguir desarrollando y capaz que nos gana, ¿tá? Como pasó con los paneles solares, por ejemplo. Más allá de que la tecnología capaz que nos gana, vamos a tomar ciertas medidas para que pase esto. Bueno, entonces vamos a tener que planificar nuestro sistema para que pase esto acordemente. Tengo una más antes del cierre, Sapo. Pensando en la cuenta que hacía Andrés al principio, tenemos energía eléctrica renovable suficiente como para hacer este paso y sustituir a la nafta por lo pronto. ¿Es esa cuenta en cuántos países se puede hacer o da de esta forma en cuántos países? ¿Y en qué medida las energías renovables pueden superar o qué tan lejos están de poder transicionar, o sea, de sustituir a los combustibles fósiles? Bueno, yo creo que, o sea, no hice la cuenta para otros países, solo mire los datos ANCAP, pero me parece importante mencionar que el motor eléctrico es mucho más eficiente que un motor a combustión. El motor a combustión, en el fondo, es hacer explotar cosas adelante mío para que muevan las ruedas, ¿sí? Y eso genera calor, genera un montón de pérdidas, entonces la energía eléctrica es muchísimo más eficiente a la hora de la transmisión y el aprovechamiento de esa energía en movilidad. Entonces, desde el punto de vista de cuánta energía necesito, tiene mucho más sentido llevarlo a movilidad por el lado eléctrico o por el lado de combustión. El tema se fue por el lado de combustión a fines del siglo XIX, en el fondo. ¿Por qué? Porque en la nafta se podía transportar y la energía eléctrica no. Básicamente ese fue el parteaguas, porque la tecnología estaba para las dos cosas, ¿sí? De hecho, hay trenes eléctricos desde hace no sé cuánto, porque ahí la energía viene por un cable y punto, ¿no? O sea, tengo energía permanente, pero tengo una ruta predefinida. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que en todos los países tiene mucho sentido que se pase a esto, acompañado de que haya una matriz renovable. Obviamente, no vamos a hacer funcionar a carbón los vehículos eléctricos, no tiene sentido. Igual tiene sentido, ojo. Igual es más eficiente. Igual es más eficiente prender una central de carbón y alimentar a todos eléctrico que llenar de nafta muchos vehículos separados. Pero obviamente que no es el objetivo final. La pregunta es, yo cierro el petróleo, o sea, termino con el petróleo. ¿Podemos generar con energías renovables lo suficiente para seguir moviendo el mundo como se mueve hoy? Es una pregunta compleja que no es automática, ¿no? Uruguay al menos, yo creo que lo puede hacer, el mundo esencialmente no. Pero antes de cerrar, yo creo que está bueno dejar en claro que tampoco esta discusión termine siendo que la solución, digamos, es 100% el vehículo eléctrico. Claro, yo creo que entró en ese segmento, pero de cara a el trigger de la descarbonización, ¿tá? El desarrollo de los e-fuels, ¿tá? Y en particular todo lo que tiene que ver con combustibles sintéticos basados, por ejemplo, en el hidrógeno verde, yo creo que para el transporte pesado siguen siendo el camino a la solución y no así la movilidad eléctrica. Seguramente sea para otra columna, pero es multivariado, digamos, la batería que uno tiene que atacar al sector transporte para descarbonizarlo. Sin duda, hoy, con la foto que tenemos hoy, la tecnología disponible hoy, para el sector movilidad de pasajeros tipo auto, el vehículo eléctrico es la mejor alternativa. Pero para el resto, yo creo que hay otras alternativas bastante mejores. Hay que buscarlas, ¿sí? O sea, por eso hay que abrir la cancha y pensar que, bueno, lo otro que tiene de bueno, yo creo, es que tiene una descarbonización casi inmediata. En el momento en que uno logra aprovechar las energías renovables para esto, y dado que no es el mayor consumidor de energía, es decir, ¿por qué no es el mayor consumidor de energía el vehículo? Porque uno maneja el 5% de su tiempo. El vehículo a combustión, uno lo tiene parado el 95% del tiempo. Hicieron la cuenta esa en Canadá. ¿Sí? El 95% del tiempo está parado. Por eso no consume tanta energía. Sí, consume cuando estoy andando. Pero entonces, consume. Si yo pongo el calefón al mango todo el día, la empata al vehículo eléctrico en la cuenta de UTA. ¿Sí? Entonces ahí hay un poco pensar que, si se quiere, es un electrodoméstico más y tengo que incorporarlo a la matriz, ¿sí? Y en otras aplicaciones habrá que buscar otras soluciones para descarbonizar. El objetivo final tiene que ser descarbonizar, porque todos nos dimos cuenta que ese es el gran problema que tenemos. A veces se plantea la discusión, pero las baterías también contaminan. Sí, no digo que no, pero las baterías también contaminan. Toda tecnología introduce contaminantes. Pero ¿cuál es el problema urgente que tiene la humanidad hoy? ¿Sí? El calentamiento global propiciado por el efecto invernadero y el dióxido de carbono. Entonces, ataquemos eso y mientras mejoremos la calidad de las baterías, ¿no? Eso es otra
también da para otra columna, creo, pero me parece que... Sí, ahí quedaron la mitología de las baterías, lo ígneo que son los cargadores en garage, todas esas cosas que quedaron adyacentemente planteadas para otro momento. Ahora queríamos encarar el tema de los cuellos de botella en los puntos de carga, la potencia, que creo que es un tema que no está tan arriba de la mesa. Andrés Ferragut, Diego Oroño, ingenieros, gerente de proyecto de Ingener, catedrático de redes y sistemas de comunicación en la ORT, docente de Odelar Diego, y otros títulos más. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Aire rico. Bien. Catarata de mensajes de todos los temas que tocamos a lo largo del día. Ni me metí con el... la verdad que abordamos del bono escolar a los puntos de carga de autos eléctricos a esta Mucha gente emocionada con la entrevista con Romeo Tadei recién. Estuvo lindo, la verdad que estuvo bueno. Que en verdad, después cuando pedimos que la cantidad de cosas que había para hablar sobre Tadei, pero bueno, no había tiempo. Gran artista también el abuelo Julio Tadei, ponele por acá, para los que no saben. De ahí capaz que viene la voz también, ¿no? Porque le preguntamos a Romeo, bueno, ¿dónde viene esa voz, la voz de los Tadei? Que posta, estaba hablando a casi 1 metro de distancia del micrófono, Romeo. Sí. Y se le sentía la caja torácica ahí, ¿viste? Vos, la puta madre, me rompieron, dice alguien. No seas malo, estoy en el gimnasio llorando. Cuando conocí la música de Claudio no podía creer que fuera hecho acá, en esa época donde los discos no sonaban igual, ni siquiera la música argentina, calidad de sonido y voz. Bueno, totalmente. Los primeros 3 discos de Tadei, sobre todo el primero, cuando sale La Iguana en el Jardín, si vos comparás sonoramente con lo que había acá en la vuelta, estaba despegadísimo. Y los otros 2 también estaban como en otro nivel. Y tampoco había mucha cultura de vientos en el rock, más allá de, o sea, en la tropical sí, obviamente, ¿no? Pero la cultura de funk, la cultura de soul acá en Uruguay era muy incipiente. Y Tadei ahí rompió todo en ese sentido. Hace poco volvió a haber un ciclo de un proyecto que hizo por el interior que encontraba autores populares casi que desconocidos en la capital, zapaba con los autores y pintaba una locura, tanto talento acumulado en una persona. Y junto a Rosana, cerrá los ojos, agarrate donde puedas, porque esos caños en vos te despeina, 2 cracks, y creo que el tercero está en ciernes. Sí, está hablando de Romeo. Cuerdas y Vientos se llamaba el ciclo de Canal 5. Creo que está en YouTube todo para ver. Y ahí sí, tal cual. Era como el laburo que hizo Ayestarán hace 60, 70 años, pero con Tadei yendo al encuentro de músicos locales, o conocidos o no tan conocidos, y se sentaban ahí en ambientes muy bucólicos, ¿viste? Y hacían música juntos. Los entrevistaba, pero también terminaban haciendo música. Y Rosana es otra artista del carajo, ¿viste? Con una personalidad también totalmente arrolladora. Bueno, mucha gente obviamente recordando que Dormite Tranquilo tenía la voz de Romeo. Contó ahí un poco la historia, ¿no? 2 años y medio tenía cuando lo grabaron, y 1 año más cuando grabaron el videoclip. Es espectacular la entrada que tiene esa canción. Sí. Bueno, después sobre las preguntas para los especialistas en punto de carga, los ingenieros. ¿No querés responderlas? No tendría el suficiente conocimiento. Pero voy a... Una anécdota. Fui en enero a hacer un surtido en Castillos, una boca de carga al rayo del sol, 3 autos esperando, pasé en mi auto a combustión y les toqué bocina, dice el cafetero. Bueno, como reivindicando todavía la nafta. Energía eléctrica, el gobierno promueve el uso de movilidad eléctrica, pero su brazo ejecutor UTE lo frena. Subió la energía eléctrica en los cargadores públicos en el orden del 50%, subió 4,6% general. Bueno, más 5% de la carga en cargadores públicos. Ahí también estaba parte de la estrategia que señalaban, ¿no? Tratar de correr de que la gente trate de cargar en la casa y no en los cargadores públicos o de la vía pública. Sí, la misma presencia de los cargadores públicos fallan con enorme frecuencia, cargan frecuentemente al 50%, por ejemplo, unos 60 kilowatts, ahora carga 29 kilowatts. Dice que hay que cargar en la casa. En Montevideo la mitad de la población vive en edificios sin posibilidad de cargar. Bueno, ese sí es un cuello de botella, sí. La gente que vive en edificios. Y ahí está el tema justamente de a los que dicen que puede ser potencialmente peligroso poner cargadores en los garages por las posibilidades de incendio. No evacuamos esa duda con ellos, que vinieron a hablar sobre otro tema, ya lo haremos. Hacemos una tanda más, ¿les parece? Y venimos con el bloque final de Aire Rico.